Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor y con el mejor ánimo para escuchar los siguientes relatos siniestros que tenemos esta noche preparados para ustedes. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu like. Hace muy poco que llegamos a los 1000 suscriptores y muchas gracias por estar aquí, por todos ellos que nos escuchan y por ayudarme, claro que sí, por ayudarme a llegar a esos 1000 suscriptores. Y vamos por más este año. Por mi parte es todo. Solo me queda pedirte, te relajes, apagues la luz, te pongas cómoda o cómodo y disfrutar que ya está comenzando Relatos Siniestros. Lo que les voy a contar me pone helado por aquella escalofriante escena y el terror que se vivió en ese momento. En ese entonces yo vivía en el campo donde nací. Pasé la gran parte de mi vida allí con mi familia. En esa época yo tenía varios amigos, los cuales nos encantaba bañarnos en un río muy grande que había en esa región. Disfrutábamos bastante. Era una época que hacía bastante calor y era la manera que encontrábamos para refrescarnos. Todos los días nos reuníamos un grupo de amigos y salíamos a bañarnos para el río. Era un poco profundo, pero la mayoría sabíamos nadar. Además, tenía partes donde los más novatos podían meterse. Un día, como siempre, salimos a bañarnos para el río. Todo parecía estar en orden. Yo me encontraba en una parte medio profunda. Mientras iba nadando, de repente sentí algo que me agarró de los pies. Cuando volteé, veo a aquella espeluznante criatura con un rostro muy feo. Tenía una figura femenina. Yo traté de nadar lo más rápido que pude, pero aquella criatura me agarró fuertemente y me estaba llevando hacia lo más profundo. Justamente en ese momento, uno de mis amigos me jaló por un brazo y la criatura me soltó. Él me sacó de las aguas. Yo estaba bastante aterrorizado y apenas podía respirar, pero al parecer mi amigo no pudo ver a la criatura. Luego le expliqué a mis amigos lo que había visto, pero ellos se burlaron. Pensaban que yo estaba alucinando y no me creyeron. Luego de ese día me daba pánico meterme en ese río. Me daba mucha fobia, pero mis amigos seguían nadando en aquel lugar. Una tarde estábamos en el río. Ese día solo fui yo y uno de mis amigos. Él se encontraba nadando allí cuando de repente pude observar un ser completamente demoníaco que se aproximaba hacia mi amigo. Yo le buceé fuertemente, pero él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. De un momento a otro, el agua empezó a ponerse turbia. Yo solo pude observar cómo aquella criatura jaló a mi amigo y se lo llevó a las profundidades. Yo salí huyendo por ayuda, pero ya era demasiado tarde. Solo encontraron la cabeza de mi amigo desmembrada. Aquel horror había causado una escena de miedo, pero todos pensaron que podría haber sido un cocodrilo. Pero en ese campo no había cocodrilos. Nada de eso tenía sentido. Yo traté de hablarles de aquella criatura y nadie me creyó. Pensaban que estaba loco. Luego de ese suceso, a la semana, los demás amigos seguían bañándose allí. Ellos solo pensaban en disfrutar, pero yo sentía muchos escalofríos de regresar a ese río, pensando en aquel hecho horripilante. Además, nuestros padres nos habían prohibido bañarnos allí después de aquel hecho, pero mis amigos salían a escondidas.
Pero una tarde, casi de noche, salieron 5 amigos a bañarse para el río. Las horas pasaban y ellos no regresaban, hasta que los familiares, muy preocupados, salieron a buscarlos. Se hizo de noche y ninguno de ellos aparecía. Todos estaban preocupados hasta que al otro día aparecieron de una manera sádica a la orilla del río. Estaba la cabeza de cada uno de ellos en una posición de mayor a menor. Todos quedaron en shock y el terror se apoderó de todos. Tiempo después de aquel suceso, la autoridad restringió esa zona. Era prohibido bañarse allí, pero nunca olvidaré a aquella espeluznante criatura. Lo que sea que fuera, no parecía de este mundo. Se me ponen los pelos de punta con tan solo recordarlo. Por mucho tiempo investigaron el caso, pero no encontraron respuestas. Actualmente tengo varios años que no voy a ese escalofriante río y probablemente no vuelva nunca más. Durante mucho tiempo pertenecía a la Policía Nacional de mi país. No era extraño toparse con sucesos espeluznantes. De vez en cuando sucedían casos insólitos. Yo estaba de servicio en mi ciudad natal. En ese momento me sentía bien porque estaba cerca de casa y me sentía muy segura en mi ciudad. A veces a los policías solían mandarlos a lugares lejanos y extraños de servicio. Para mí era un privilegio estar en mi zona. Yo era uno de los pocos afortunados. Pero todo cambió cuando se presentó un inconveniente y debíamos hacer servicio en una zona lejana. Yo al principio no quería ir, pero era mi obligación. Ese día mandaron a 10 soldados para la misión, incluyéndome a mí. Salimos en la tarde y llegamos ya muy entrada la noche. Había oscuridad total. Allí nos dividieron a todos. Yo pensé que me pondrían algún compañero, pero me enviaron solo a una zona. Y cuando llegué a esa zona, todo estaba completamente callado. Parecía vacío, aunque habían un par de casas, pero a esa hora todos dormían. Yo estaba en un pequeño cuartel. Era un lugar específico donde dormían los policías, pero por suerte había una cama que, aunque no era muy grande, parecía muy cómoda y acogedora. Esa noche dormí muy tranquilo. Luego de varios días ya me había adaptado al ambiente. Aunque estaba solo, me sentía a gusto. En esa zona las personas de noche siempre organizaban fiestas y todos se divertían. Yo de vez en cuando aprovechaba para darme mi escapadita. Era la única manera de matar el aburrimiento. Una noche fría salí a una de esas tontas fiestas que organizaban en esa zona. Cuando llegué había muchas mujeres, pero había una sentada a solas en una esquina mirándome fijamente. Yo fui a hablar con ella pensando que tal vez estaba triste y necesitaba compañía. Hablamos bastantes cosas. Luego de un rato, ella empezó a seducirme, halagando mi apariencia y sonriendo a menudo. Su belleza era increíble. A las 2 de la mañana, yo debía de estar en mi misión. La chica decidió hacerme compañía esa noche. Llegamos al cuartel y pasó lo que tenía que pasar. En la madrugada desperté y había un fuerte mal olor. Parecía como si hubiera un animal muerto. Pero mi existencia perdió su rumbo cuando miré al lado mío. Ahí estaba esa chica, pero estaba engusanada. Salían gusanos de su boca, nariz y oídos, y parte de su cuerpo estaba putrefacto. Además, le faltaban los ojos. Yo no sabía qué hacer.
El miedo era tan profundo que apenas podía pensar claramente. Aún estaba procesando ese espantoso hecho que en ese momento estaba presenciando. Yo huí lo más que pude de aquel lugar. Ese mismo día pedí mi traslado. El jefe no quería, pero por suerte yo tenía conexiones y me hicieron la diligencia. Después fueron a supervisar el área y el cuerpo ya no estaba. De hecho, pensaron que yo había mentido, pero luego se percataron de que el mal olor seguía allí. Aún así seguían incrédulos. Pero lo que me perturbó por completo fue cuando vi un periódico viejo de aproximadamente un mes. El periódico tenía a esa misma chica representadas y decía que la habían encontrado sin vida. Todo eso un mes atrás. Sí, era el periódico viejo de un mes, de hacía un mes. Y yo no entiendo cómo pudo pasar aquello. Mi impacto fue tan profundo que tuve que ir a terapia durante mucho tiempo, pero sigo buscando alguna explicación a todo aquello. Ese suceso me hace cuestionar la realidad. De vez en cuando me da muchísimo miedo dormir solo en mi habitación, pensando que en cualquier momento esa chica se va a aparecer de nuevo. Pero por lo pronto me enteré de que no fui el único. A varios compañeros ya les pasó exactamente lo mismo, e inclusive algunos de ellos perdieron la cordura, se volvieron locos. Más de una vez se toparon con aquella chica y se llevaron la misma sorpresa. Ella seducía a los hombres para llevarlos a la cama y el otro día se les aparecía en estado de descomposición. Y luego, cuando intentaban pedir ayuda, desaparecía por completo. Esto que les voy a contar sucedió hace varios años en el campo donde yo vivía. Yo vivía en un campo donde siempre abundaban los cuentos de seres mitológicos. Uno de esos cuentos se trataba de la existencia de las brujas. Se decía que chupaban sangre de los bebés, pero en ese entonces todos eran mitos y leyendas. Resulta que yo tenía una tía la cual estaba a punto de dar a luz. Le faltaban 2 meses. El tiempo pasó y dio a luz un niño muy lindo. Todo iba muy bien en la primera semana, pero luego el niño empezó a tener complicaciones. Se empezó a enfermar y por las mañanas amanecía manchado con líquido rojo. Mi tía tenía una vecina de algunos 50 años. Era muy amiga de ella. Iba a ser la madrina del niño. Ella vivía pendiente al niño. Cuando amanecía manchado de sangre, ella se encargaba de bañarlo y le hacía algún remedio de algunas hojas de plantas exóticas. Ya saben, lo común que se practica por acá, en los ranchos, remedios con hojas de alguna planta rara, pero de nada valió. Un día el niño amaneció sin vida. Al parecer le habían sacado todo el líquido rojo. Lo llevaron al hospital, pero los doctores no le encontraron nada. Mi tía estaba desolada, lamentando el deceso de su pequeño bebé. La amiga de mi tía nunca la dejó sola. Ella siempre vivía consolándola. Y desde entonces, en esa comunidad, los niños que nacían, muy pocos llegaban a cumplir 1 año. De manera misteriosa aparecían sin vida y sin ninguna gota de líquido rojo. La amiga de mi tía siempre iba a consolarla. A las madres les brindaba su apoyo. Los más viejos, que siempre vivían contando historias, sabían que algo andaba mal. Ellos se dieron cuenta de que había una bruja. Al parecer, ese mito se había hecho realidad.
En una semana fallecían hasta 6 niños, uno por día. Era una tragedia total, pero lo más curioso era que la amiga de mi tía siempre iba a darle apoyo y cariño a las madres. Luego empezaron a sospechar de ella. Al poco tiempo, todos se pusieron en su contra. La señalaban de bruja. Inclusive llegaron a enviarle varias agresiones, si saben a lo que me refiero, pero ella insistía en brindar su amabilidad. Un día, el padre de mi tía fue donde un señor que sabía mucho de brujería y le explicó la situación. Le dijo que en la comunidad había una bruja que se estaba comiendo a los niños. El señor le dijo que busque 3 granos de sal y 2 escobas y los ponga en cruz junto a los 3 granos de sal en medio de la calle. A ese remedio le llamaban el matabruja. El padre de mi tía así lo hizo. Esa noche a las 3 de la madrugada, todos escucharon algo que gritaba muy fuerte. Se levantaron y fueron a ver. Allí estaba aquella bruja, prendida en llamas, pidiendo auxilio, pero todos arremetieron contra ella a pedradas. Y después de 10 minutos, la bruja se esfumó. Al otro día, todos se llevaron una gran sorpresa. La amiga de mi tía vivía con su madre, una mujer anciana, y por lo visto, ella amaneció sin vida, con múltiples moretones en el cuerpo. Todos quedaron sorprendidos. Habían señalado a la mujer equivocada, pero lo que nadie lograba comprender era la amabilidad de la amiga de mi tía. Tal vez ella sabía que su madre era bruja, o tal vez no. Aún así, sigue siendo un misterio. Después de eso, la amiga de mi tía se fue para la ciudad y nunca más se supo de ella.